pero muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta primera edición de esto que queremos hacer en este año 2021, que ojalá haya arrancado de la mejor manera para cada una de las personas que se asoman a esta cápsula espacial que intentamos lanzar como un experimento comunicacional con ustedes en este año 2021, porque de acá hasta el viernes y seguramente también la semana que viene vamos a intentar todos los días hábiles una comunicación con una persona entrevistada a las 20:30 aquí por Instagram para compartir esta idea que tenemos desde hace tantos años, escuchar bien para migrar mejor la realidad. Así que sobre estas cuestiones vamos a estar charlando a partir de las 20:30 aquí por Instagram. Sería algo así como la edición de La Voz del Grillo por Instagram a las 20:30. Les cuento que hoy vamos a hablar con un periodista que ha sido muy reconocido a nivel nacional por sus notables trabajos de investigación sobre lo que es el concurso preventivo de acreedores de Vicentín, un joven, talentoso, comprometido periodista como es Juan Chumiento, que está trabajando en distintos medios de comunicación, entre ellos la revista Punto Biz, también colabora con El Litoral, así que para nosotros va a ser un privilegio hablar con Juan dentro de un ratito sobre las novedades del caso Vicentín, sobre el cual estamos trabajando mucho. Ahora en febrero se va a cumplir un año de lo que significa, entre otras cuestiones, la apertura del concurso preventivo de acreedores. Nosotros vamos a ver si podemos llegar para el mes de febrero con uno de los libros, con el primero por lo menos de los libros sobre Vicentín, así que vamos a estar trabajando mucho sobre esta cuestión porque es para nosotros la síntesis de lo que significa una economía que pasó de ser productiva a una economía financiarizada, en donde la especulación estuvo por encima de la producción y por eso los problemas que tenemos. Entre otras cuestiones, esos problemas se relacionan directamente con lo que hoy sucedió en distintos lugares de la provincia de Santa Fe, que es, entre otros de los temas, lo que está sucediendo con lo que significa con las en distintos lugares de la provincia de Santa Fe que están reclamando nada menos que una economía de subsistencia, más allá de la decisión que tenía que ver con el juez que está trabajando en todo esto. Lo que queda claro es que la veda pesquera ha sido no pensada en sus cuestiones sociales y no puede ser algo contradictorio pensar la defensa del ambiente por un lado y la defensa de las fuentes laborales que por otra parte son informales. En una economía que tiene el 50% de la población trabajando en la informalidad es indispensable pensar la cuestión de otra manera. Hoy estuvimos desde muy temprano viajando una vez más en el Tata Rápido, volvimos al Tata Rápido a las 7 de la mañana hacia Santa Fe. Allí estuvimos con las familias pescadoras que estaban reunidos frente a la Casa de Gobierno y frente al Palacio de Tribunales, y después nos volvimos al corte en el puente Rosario Victoria y allí también estuvimos hablando con las familias pescadoras de aquí, del sur de la provincia. El calor era realmente muy, muy grande y lo que sí pudimos hacer es que la Comisión de Asuntos Laborales y Legislación Social de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe saque un documento en apoyo a las y los trabajadores pesqueros de sobrevivencia, que son casi, insisto, 6.000 familias a lo largo de la provincia de Santa Fe. El tema es que se tiene que planificar alguna vez el desarrollo de las economías regionales en la provincia. Acá ya está, en contacto con nosotros, lo cual es un privilegio hablar con uno de los más jóvenes, talentosos, comprometidos periodistas, reconocido por su trabajo de investigación sobre Vicentín, que es Juan Chumiento, y para nosotros es una gran alegría presentarlo. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, gracias por estar. Viste que no fue muy difícil. Hola Carlos, ¿cómo te va? No, el gusto es verdaderamente mío y sí, la verdad que es la primera experiencia que tengo en charlas de Instagram, así que, y la verdad es como dijiste vos, fue bastante sencillo, lo pude resolver bastante bien. ¿Todo bien? No, estuviste muy pero muy bien. Juan, yo te molestaba porque queríamos iniciar este ciclo de charlas que vamos a tener, creo que durante todo enero por Instagram a partir de las 20:30. Hoy vamos a empezar con vos, mañana vamos a estar con una gran referente de todo lo que tiene que ver con niñez e infancia, que es Silvana Melo de la agencia Pelota de Trapo, que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Mañana porque es la Noche de Reyes, así que vamos a aprovechar la excusa para pensar en la niñez. El miércoles con Silvia Asburger, hablando de lo que significó la historia extraordinaria de la lucha por lograr el aborto legal en la Argentina. El día jueves vamos a estar con otra trabajadora de prensa notable como Jorgelina Giva, hablando justamente de la cuestión ambiental.
Y el día viernes vamos a estar cerrando con un periodista, abogado de investigación que ha hecho un libro extraordinario, que es Alejandro Jasinski, sobre la forestal, porque el 29 de enero se cumplen 100 años de la represión a una de las huelgas que se había iniciado en 1919 en la forestal. Así que como el 29 de enero se cumplen 100 años de eso, queríamos hablar con Alejandro Jasinski porque estamos preparando también una serie de hechos allí en nuestro querido norte profundo de la provincia, en Villa Guillermina. Esta es la grilla de personas invitadas y empezamos con vos. Y para nosotros es, en primer lugar, un humilde reconocimiento de parte nuestra a todo el laburo que estás haciendo sobre el tema Vicentín. Y nos metemos directamente en el tema. Juan, ¿qué le podés contar hoy a la gente sobre cómo terminó el año 2020 en torno a lo que significa el avance del concurso preventivo de acreedores de Vicentín? ¿Qué elegís contarle a nuestra gente, Juan? Bien, creo que un buen resumen pasa por contar que la empresa está muy complicada y que lo que más nos preocupa, creo a vos, a muchos de los que nos están escuchando, a mí personalmente, que tiene que ver con la continuidad de las fuentes laborales de los trabajadores de Vicentín, está complicada. Está complicada porque es una empresa que, como bien vos dijiste al inicio de esta charla, transformó su corazón de negocios en los últimos años y terminó envuelta en una crisis financiera, económica, del cual hoy todavía no tenemos respuesta. A mediados de año, el año pasado, había surgido la posibilidad de que a través de la intervención del Estado se pudiera llegar a alguna solución sustentable, que pudiera dar continuidad y un viso de continuidad a los negocios de Vicentín y a las fuentes laborales y al cobro de las deudas de centenares de acreedores, pero lo cierto es que por la actitud que ha tenido la empresa Vicentín, quiero decir sus dueños, a lo largo del año, muy reticente y de constantemente estar corriendo el arco a los acreedores o a cualquiera que se haya querido intentar negociar alguna salida, bueno, llega el final del año 2020 con un gran signo de preguntas, un gran signo de interrogación, porque lo cierto es que el concurso preventivo, que vamos a explicar así muy resumidamente, es la causa judicial en donde la justicia lo que persigue es la continuidad de la empresa, que se pueda resolver la deuda para que operativamente la empresa pueda continuar y así pueda honrar sus deudas, por una parte, en un plan de pago consensuado con los acreedores, y por otro lado, continuar operativamente para que las fuentes laborales puedan seguir existiendo. Bueno, ese concurso preventivo recién está atravesando sus primeros pasos, y lo cierto es que a lo largo de todo el año 2020 la empresa se ha concentrado en poner palos en la rueda, y así fue como llegamos a diciembre con una intervención dictada por el juez Fabián Lorenzini, que lo que dice en ese fallo de intervención es que la empresa verdaderamente se cansó y no se cansó en realidad de poner palos en la rueda, esto es de ocultar información, de complicar la actuación de la justicia, y el juez entonces se vio obligado, según las palabras del magistrado, a intervenir la empresa. Pero esto no se acaba acá, porque según la información que yo pude sacar del juzgado de Reconquista, bueno, hay grandes chances de que la intervención y el cerco judicial sobre Vicentín se cierre aún más, en función de que para el mes de marzo próximo, dentro de 2 meses, hay 2 hechos fundamentales que van a ocurrir. Uno tiene que ver con la presentación de una auditoría forense, que fue un pedido de los principales acreedores y que el juez hizo lugar. Esto es un informe de agentes especializados que pueden llegar a decirnos qué pasó con Vicentín y por qué Vicentín llegó a la situación en la que está. Y por otro lado, el informe general de los síndicos, es decir, de los agentes judiciales puestos allí para ser los ojos del juez en la empresa, el informe general en donde van a contar qué fue lo que pasó en los últimos años que llevó a la crisis de Vicentín. Con esos 2 elementos, el juez podría tener material suficiente para dictar medidas un poco más profundas. Tal vez se ha precipitado hoy, 4 de enero, recién empezaba el año a hablar de esta posibilidad, pero yo creo, en función de lo que vengo leyendo y de lo que vengo viendo de la causa, que es una posibilidad, que es el corrimiento del velo societario. Y esto tiene que ver con la posibilidad de que el resto de las empresas del Grupo Vicentín, no solamente Vicentín SAIC, que es la sociedad que está concursada, pueda responder con todos sus activos para poder honrar las deudas que generó Vicentín en los últimos años. Claro, esto es un buen romance, Juan. Nosotros, los que leemos
de otra manera todo lo que se está produciendo en torno a Vicentín y más que nada todos los procesos penales, no este concurso de acreedores que está en la justicia civil y comercial, en el juzgado número 2 de allí de Reconquista, lo que nosotros vemos que hay una especie de enorme hipocresía todavía protegida, que es esta cuestión de no considerar a Vicentín como lo que es, un grupo empresarial de muchas empresas. Esto que vos decís, correr el velo societario. Creo entender eso, que estaríamos cerca de lograr que por fin se piense que Vicentín Saïc tiene incluso personas que están en su directorio o que estaban en su directorio y que son los mismos de Vicentín Family Group, que es ese grupo paralelo que comenzó a construir Vicentín a partir especialmente del 2014-2015 allí en el Uruguay. Esa es la idea, Juan, eso es lo que nos querés transmitir. Exactamente, a ver, yo quiero, si bien obviamente a lo largo de este año se le han endilgado muchas cuestiones al juez Fabián Lorenzini, se le ha dicho que fue el juez de Vicentín, y a mi modo de ver las cosas, cuando actuó el gobierno nacional, cuando se dictó ese primer decreto, el juez se precipitó y tomó una decisión, para mi juicio errada, que tuvo que ver con modificar el espíritu del decreto del gobierno nacional. Fue allí donde entonces todos, creo que con argumentos le endilgaron que se trató del juez de Vicentín, que protegió a Vicentín. Yo creo que tuvo más que ver con protegerse a él y proteger la causa para quedársela a él. Pero después de ese evento, y sobre todo después de que el gobierno nacional desista de intervenir Vicentín, fue acumulando el juez Lorenzini muchas pruebas concatenadas que le hicieron cambiar de opinión. Al menos es la visión que tengo yo en función de charlar, insisto, con gente del juzgado allí de Reconquista y con leer los fallos del juez Lorenzini. De hecho, la empresa, a lo largo del segundo semestre, tuvo palabras muy duras para con Lorenzini. Se enfrentó con Lorenzini y se opuso a cada una de sus decisiones. El juez ha prestado colaboración al fiscal Miguel Moreno, que es el fiscal que lleva adelante una de las investigaciones penales y que tiene casi probada, según sus propias palabras, la estafa de los dueños de Vicentín. Ahora bien, para que el juez Lorenzini pueda hacer ese corrimiento del velo societario, es decir, reconocer que todas las empresas forman parte de un mismo grupo, necesita elementos. Una cosa es escribirlo en una nota periodística, pero un juez tiene que reunir elementos y escribir un fallo contundente para que después las cámaras o eventualmente la Corte Suprema no le hagan volver atrás, la Corte Provincial de Santa Fe me refiero, no le hagan volver atrás con las medidas. Bueno, yo tengo para mí que la auditoría forense, que incluso en estos últimos días recibió un fallo favorable del juez Lorenzini donde se le autoriza a recabar algún material de Vicentín, material físico, pero también evidencia digital de los propios registros de la empresa. Bueno, que esa auditoría forense, que es independiente y que fue encargada por los propios acreedores de peso, estamos hablando de bancos internacionales, del Banco Nación, de empresas comerciales importantes del agronegocio en la Argentina, bueno, que junto a esa información y la de la sindicatura pueda hacer ese corrimiento del velo societario. Pero para eso necesita elementos. Y lamentablemente, por más que para nosotros nos gustaría que se avance mucho más rápido, conocemos los tiempos de la justicia no es lenta solamente con Vicentín, lo observamos con cualquier causa lamentablemente, pero bueno, déjame decirte que yo soy moderadamente optimista respecto de las últimas actuaciones del juez Lorenzini y de que esa posibilidad efectivamente se pueda dar. Sí, yo en primer lugar lo que quiero que me especifique es eso. ¿Esa auditoría externa es esa auditoría de un grupo extranjero que va a hacer sobre Vicentín? ¿Es una consultora extranjera? Es una auditoría forense sí, que van a llevar adelante varias empresas. Una de ellas, son dos consultoras en realidad. Una es la empresa Deloitte, que así como KPMG, Deloitte es una de las 4 Big Four que se llaman, o sea, de las grandes empresas que se encargan de hacer auditorías, auditorías fundamentalmente sobre las cuentas de las empresas, y que fue un pedido expreso de los grandes acreedores. Los grandes acreedores le pidieron al juez Lorenzini, juez, déjeme traer gente externa para que vea los números de Vicentín y para que le muestre a usted, que es solamente juez y obviamente no puede conocer todo lo que hace una empresa como Vicentín, y yo le explique qué fue lo que pasó. Esa auditoría va a estar a cargo de Deloitte y de un estudio porteño que fue propuesto por el Banco de la Nación y por los representantes de los sindicatos, que es el estudio Arnaud Iribarne y asociados con Abelovich, Polano y Nexia. Es un estudio porteño especializado en temas comerciales. Son 2
empresas entonces las que van a llevar adelante esa auditoría, que ya la están llevando adelante, pero que se venían topando con palos en la rueda de Vicentín. Le venían informando al juez Lorenzini que la empresa se estaba negando a prestarle colaboración. Y es entonces que en estos últimos días el juez Lorenzini ha dictado un par de fallos donde le ha dicho expresamente a la empresa y a las auditorías y a los auditores que hay que realizar la auditoría forense y que se necesita información. De hecho, en el último fallo le corrió vista y le solicitó colaboración también al fiscal Moreno, para que de esa manera la información que surja de esa auditoría forense también pueda ser utilizada en las causas penales. ¿Qué te parece que va a pasar con la gente, Juan? Porque el primer informe de los síndicos decía que hasta marzo inclusive, por lo tanto hasta abril, no iba a haber problema. Después a nosotros, en la legislatura de la provincia, cuando fueron a la Cámara de Diputados, nos dijeron que hasta junio no iba a haber problemas con los trabajadores, lo cual nos daba una sensación de alivio, especialmente pensando en esta cuestión de si no se pueden pagar las deudas, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Cuál es tu punto de vista, especialmente después de lo que pasó con la empresa Díaz y Forti, en donde fue retirada de la posibilidad de seguir exportando hasta tanto y en cuanto no salde lo que es indispensable, por lo menos para el Banco Central y para la FIP? ¿Cómo lo ves la situación de los trabajadores? Bien, vamos a hacer una aclaración respecto a esto que vos decís para poder informar a quienes nos están escuchando de que la empresa Vicentín, cuando ingresa en su crisis, en su concurso preventivo, toma la decisión de transformarse en una empresa industrial que procesa soja a una empresa de servicios. Pone a disposición toda su estructura industrial para que vengan otras empresas y se encarguen de hacer ese procesamiento y utilicen toda la estructura Vicentín, todos los fierros y los trabajadores. Bueno, la empresa Díaz y Forti fue la empresa principal, el socio estratégico que tiene Vicentín, que tuvo Vicentín en el año 2020, y fue efectivamente, como bien vos decías, la empresa que le proveyó los recursos para pagar los sueldos. ¿Qué pasó? La empresa Díaz y Forti, de la cual se siembran muchas sospechas por su gran crecimiento de la noche a la mañana, bueno, empezó a tener problemas con la FIP, con el Banco Central. Quiero decir, problemas, a ver, no hacía la liquidación de divisas. Esto era obligatorio y no lo hizo, y el Banco Central lo aprobó, también el Ministerio de la Agricultura, y por eso hoy está suspendida Díaz y Forti y no puede operar. Me preguntabas, ¿cuánto tiempo puede resistir Vicentín así? ¿Cuánto tiempo puede seguir pagando los sueldos si Díaz y Forti entra en crisis y no pueda seguir abonando los contratos? Yo creo que tiene tiempo hasta marzo la empresa para poder seguir aguantando. Es decir, vos coincidís con el primer informe de los síndicos que habló de ese tiempo. Es la información que también maneja el juez Lorenzini, de información que proviene fundamentalmente de la sindicatura, por supuesto, sí. Bien, bien. Y en relación a las deudas, especialmente con el Banco Nación, ¿qué pensás que puede ocurrir? Bueno, todo lo que tiene que ver con los créditos otorgados por el Banco Nación de manera irregular a esta altura del partido, creo que nadie lo duda. El fiscal Policita lo ha dicho con todas las letras y el juez Ercolini ha avalado las investigaciones del fiscal en este sentido. La investigación yo creo que va por buen camino. Lamentablemente muchas de las investigaciones federales también son muy largas, quedan fuera de término, están muy pegadas, sobre todo en Comodoro Pi, a lo que son los intereses del gobierno nacional. Pero en este caso, los intereses del poder de turno, vamos a decirlo así. Sí, ¿no? Claro. Yo creo que en este momento Vicentín, o los dueños de Vicentín, quedaron solos. Sinceramente, Carlos, lo digo por lo que observo, por lo que charlo, y a menos que hagan algún arreglo con los bancos extranjeros y con algunos acreedores comerciales de peso que por ahora no están sobre la mesa porque han demostrado una muy poca actitud de colaborar los dueños de Vicentín. Yo creo que es posible que el Banco Nación pueda recuperar en un tiempo razonable, por supuesto, porque no estamos hablando de 10 millones de pesos, 1 millón de pesos, estamos hablando de 300 millones de dólares. Los créditos están bastante bien documentados, las irregularidades están bien documentadas, y es muy probable que se pueda llegar a una solución de que ese dinero retorne en algún momento y en algún tiempo, por supuesto, muy prolongado, a las arcas del Estado. Pero la verdad que ha sido... yo que he tenido la posibilidad de seguir la causa casi minuto a minuto, día a día, las irregularidades han sido muy manifiestas. A veces uno se topa con, bueno, versiones que indican una cosa, que indican lo otro. Acá ha sido muy claro. En los informes respecto a los créditos del Banco Nación,
yo he tenido acceso a las solicitudes de crédito que hizo Vicentín en noviembre de 2019, es decir, un mes antes de que deje Mauricio Macri el poder, y en estas hojas era un crédito que se daba con una sola hoja y en donde se decía que el crédito se aprobaba de forma excepcional a través de una autorización vía correo electrónico. La verdad que no tiene remate, porque eso estaba directamente, es información accesible para todo el mundo, porque está dentro del expediente, que se puede informar a través de internet, cualquiera puede ingresar y verlo, pero a la vez hay un documento que es casi una curiosidad, pero que nos habla un poco de cómo se hizo esto, y es que la autorización del crédito tiene fecha anterior a la solicitud. Es decir, se hizo tan a las apuradas la gestión de los créditos, que la solicitud fue hecha un lunes, y en esa misma solicitud se dice que se aceptó el viernes pasado. Entonces, la verdad que es todo bastante claro. Me parece que el fiscal Policita en sus constantes escritos o cada vez que ha pedido alguna medida el juez Ercolini lo ha documentado bastante bien, y me parece que Vicentín hoy está solo. De hecho, fíjate que no han salido a hablar sus últimos referentes, no han salido a hablar, tuvieron una actitud cuando hizo ese cambio de directorio, quisieron hacer un poco de lavado de cara, demostrar. De hecho, fueron a la legislatura, pero te voy a dar un dato. El juez Lorenzini no los recibió al nuevo directorio. El juez Lorenzini le han pedido audiencias y no los ha querido recibir porque considera que ese directorio es una falacia. Así que a ese punto me parece que está solo Vicentín, los dueños de Vicentín me refiero, no los trabajadores, que por supuesto tienen un gran apoyo del pueblo, pero es urgente poder encontrar una respuesta porque encima con la situación de Díaz y Forti, lo cierto es que Vicentín tiene combustible hasta marzo. Después de allí se abre un gran signo de preguntas. La última, que tiene que ver por lo menos con esta primera entrevista, y después vamos a seguir, Juan, porque realmente es muy interesante escucharte, porque vamos compartiendo alguna información, porque yo te leo habitualmente cuando vos publicás, especialmente en Punto Bis, y después veo cómo se rebota eso en el litoral, en distintos lugares. Pero además de seguir tu trabajo, hay una cuestión de esto que vos acabás de decir que a mí me genera una preocupación más. Vos decís la soledad con que hoy está manejándose lo que ellos llaman, a mi entender de forma falsa, el nuevo directorio de Vicentín. Esa soledad, ¿a qué conduce? Y esa soledad conduce lamentablemente a una crisis terminal. De la empresa. Desde mi punto de vista, si los dueños de Vicentín, los dueños de las acciones de Vicentín, no cambian su actitud, yo lo veo complicado, lamentablemente, a la situación de la empresa. Ahora bien, tengamos en cuenta que la investigación penal ha avanzado bastante y yo creo que tal vez se pueden ver contra las cuerdas los dueños de Vicentín y tal vez eso sea un elemento para que los acreedores negocien y se pueda hallar una respuesta. Seguramente no va a ser una respuesta como la que vos y yo queremos respecto a que los intereses nacionales primen, de que se pueda hallar una salida donde el desarrollo de Vicentín tenga algún sentido nacional y popular, pero va a ser una salida que tal vez deje a los trabajadores con sus salarios a final de mes y puedan seguir alimentando a sus familias, que en todo caso no es un objetivo menor a la luz de los acontecimientos. Juan, alguien nos pregunta allí en Instagram si ves que se puede volver con la idea de la intervención de Vicentín o ya pasó ese periodo. ¿Cómo te parece a vos? Me parece que no, que ya pasó, que fue un momento, la pelota estaba picando en el centro del área, era un penal para patear, pero se manejó muy mal, y esto te lo dicen absolutamente todos los actores del gobierno nacional, que no terminan de entender qué fue lo que pasó. Se manejó muy mal, comunicacionalmente, políticamente, fue una medida tomada a las apuradas, y si en ese momento se hubieran tomado las medidas correctas, otro hubiera sido la historia, pero me parece que ya a esta altura del partido es un partido irremontable ese, y no hay margen para que el gobierno nacional vuelva a intervenir. Juan, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos, es un privilegio poder leerte, compartir todo lo que venís publicando, me alegra mucho el crecimiento de un trabajo, de una investigación periodística muy sólida. Eso nos hace muy bien a quienes seguimos profundamente enamorados del mejor oficio del mundo, que es el periodismo.
Así que sinceramente, muchísimas gracias por todo y vamos a seguir en contacto, vamos a estar muy atentos a ver cuándo se presenta ese informe de esa auditoría, fundamentalmente lo que vos estás marcando para saber hasta qué punto, a dónde estamos parados con Vicentín. Nosotros tenemos algunas ideas sobre que nosotros creemos que el dinero de Vicentín fundamentalmente está en guaridas fiscales, como dice el fiscal Moreno, y me parece que eso algún día habrá que traerlo, habrá que obligar a traerlo, porque ese es dinero del pueblo argentino, es dinero que salió del Banco Nación. Ese es nuestro punto de vista, pero realmente te agradezco muchísimo todo lo que estás haciendo para permanentemente abrirnos la cabeza sobre lo que significa esta cuestión de Vicentín. Felicitaciones, Juan. ¿Cuántos años tenés? En este momento 31, así que transitando mis 32, porque viste que siempre en realidad uno tiene 31 y va un año para adelante, así que gracias en serio, gracias a vos por tus palabras, sinceramente, por haberme invitado y a compartir estas reflexiones, pero como bien vos decís, este es un tema que además los que estamos en la provincia de Santa Fe, por ahí nos damos cuenta, pero yo creo que no es valorado para el resto de la población la magnitud que tiene la crisis de Vicentín. Estamos hablando de la que es seguramente la mayor estafa de la historia de la Argentina, y no me estoy quedando con títulos rimbombantes. Estamos hablando de una estafa que por lo menos el fiscal Moreno habla de 600 millones de dólares. 600 millones de dólares, no conozco otra estafa de esta magnitud. Gracias, Carlos, en serio. Un gustazo, Juan. Hasta cualquier momento. Y gracias por inaugurar nuestro espacio de esto de escuchar bien para mirar mejor la realidad. Muchísimas gracias, Juan. Hasta cualquier momento. Juan Chimento con nosotros, trabaja en Punto Vice, efectivamente, en el litoral, tal como nosotros veníamos diciendo, y también colabora con otras publicaciones, porque eso habla de la calidad, la profundidad del trabajo de Juan. Este ha sido entonces nuestro primer encuentro, después de un día en donde hemos estado yendo de un lugar para otro, en esta inmensa y hermosa y querida, amada geografía que es la provincia de Santa Fe. Así que vamos a seguir con esto. Mañana, 20:30, segundo encuentro, en la Noche de Reyes, vamos a pensar en las pibas y en los pibes, vamos a pensar en la niñez, en las infancias. Vamos a estar charlando con Silvana Melo, una de las que lleva adelante ese extraordinario sitio que es la agencia Pelota de Trapo. Así que no se lo pierda, mañana 20:30, Silvana Melo. El miércoles 20:30, Silvia Burger, con toda la lucha de la fenomenal revolución feminista que ha hecho posible el aborto legal. Y por otra parte, el día jueves, Jorgelina Giva, hablando de la cuestión ambiental. Y el viernes vamos a estar hablando con lo que significa la cuestión de la forestal. Allí vamos a estar charlando con nuestro querido amigo Alejandro Jasinski. Así que a las 20:30, si usted tiene ganas, por acá, por Instagram, por nuestro lugarcito, nos encontramos para contar lo que venimos haciendo en la legislatura, por adentro, por afuera, pero también con esta idea, abrir la cabeza, escuchar bien para mirar mejor la realidad, en esta realidad que para nosotros siempre es sentipensante, impacta en la emoción, impacta en el corazón y por supuesto hay que pensar sobre cómo podemos transformar la realidad para que el presente sea mejor para las grandes mayorías. Gente, hasta cualquier momento, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana, 20:30, el encuentro con Silvana Melo para hablar de infancias. Mañana, justamente en la Noche de Reyes. Chau, gente, hasta mañana.